Hola a todos, soberanos. Esto es Soberanía Ciudadana. Hoy traemos unos señalamientos muy fundamentales sobre lo que está ocurriendo en Cuba. Unos señalamientos que determinan absolutamente la libertad o la continuación de la tiranía sobre el pueblo de Cuba. Bien, pues comenzamos por una afirmación, no una tesis, una afirmación rotunda donde las haya, de soberanía desde siempre, desde que se creó, de que los pueblos sometidos por dictaduras no pueden liberarse por sí mismos. Los pueblos no pueden llegar a la libertad por sí mismos. Y más andando el tiempo en lo que se han convertido los actuales sistemas, da iguales si desarrollados o fallidos, a la altura de este siglo XXI en cuanto al control y la seguridad de su propio régimen. Parece rocambolesco, pero es así. Se resume en lo siguiente. Actualmente, aunque se levante el pueblo entero, cosa que es necesaria para empezar el camino de la libertad, ya lo aclararemos, solo un Estado puede enfrentarse a otro Estado. Estamos hablando de que el sujeto tiene que actuar en cuanto a fuerza en igualdad o superioridad de condiciones. No es el caso de un pueblo respecto a un Estado, menos aún el Estado más criminoso del mundo en el tercer comunismo, que representa el castrismo. Hay otra opción para poder llegar a la libertad, y es que el Estado se enfrente a sí mismo. O sea, que ocurran divisiones internas cuyas facciones sean lo suficientemente fuertes en la materialidad para poder imponer el cambio. Esa es nuestra mayor esperanza respecto al caso de Cuba. Hagamos sucintamente un poco de recuento, porque siempre hemos dicho que la culpa de la existencia en el comunismo la ha tenido siempre Occidente. Más aún en estos tiempos convulsos en que vivimos, porque es la recogida de aquellos inicios totalmente delusores y traicioneros que sufrió la humanidad a manos de Occidente respecto al comunismo. Empecemos por el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y no nos vamos a extender. Simplemente vamos a decir que nos venden aquella moto, como dice en España, de que el resultado de la Segunda Guerra Mundial fue el mejor para la humanidad. Y no es así. Desde luego, los aliados apostaron por sus respectivas seguridades nacionales. Se puede entender relativamente, pero eso, andando el tiempo y en la comparativa de la humanidad entera, a Soberanía Ciudadana le importa un comino. Lo que le importa a Soberanía Ciudadana es que el resultado en la comparativa ha causado muchos más víctimas, muchos más muertos en la historia de la humanidad. Ya cuando empezó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, con mucha diferencia, el comunismo era el sistema más criminoso de toda la historia del hombre y había una declaración de intenciones de guerra total al mundo, de subversión y de dominio. Esto nunca se le hizo caso por parte de Occidente. Habría que desempolvar, cosa que no va a ocurrir, por desgracia, a no ser que caigan el régimen occidental. Pero habría que descubrir, ahondar en los archivos secretos, en este caso del propio Reino Unido,
y de todos los países del mundo para saber hasta qué punto en determinado momento de la historia se les propuso a facciones contrarias como Alemania, etcétera, luchar y hacer alianzas contra el comunismo. Esto merece una gran transmisión. Seguimos. Por lo tanto, lo que nos interesa respecto a la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial es que benefició al peor enemigo de toda la humanidad. Todo el mundo sabe ya el cuento, nunca mejor expresado. Occidente liberaba por un lado y Oriente ocupaba por otro. La Guerra Fría, un fraude total y absoluto, un gran engaño para poder mantener controladas aquellas poblaciones que cada sistema sometía, ni más ni menos, y también para enriquecerse, cosa que también deberíamos dedicar un espacio largo. Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, bueno, como habían superado por la fuerza al fascismo y al nazismo, dos sistemas diferentes, impusieron toda clase de medidas insalvables, toda clase de medidas totales y absolutas sobre la prohibición de tales prácticas políticas andando el tiempo. Y se mantienen hoy por hoy. La izquierda se aprovechó de ello. La izquierda delusora, la mayor facción reaccionaria de toda la historia de la humanidad, se aprovechó de ello. Se aprovecharon de ello el primer comunismo, o sea, el comunismo soviético, hasta que cayó. Se aprovechó de una manera magistral el tercer comunismo, lo que llamamos el castrismo. Y ya que decir, de segundo comunismo los chinos, que también lo aprovecharon con su propia estrategia hasta virar el orden internacional como asistimos hoy por hoy. Todos aprovecharon eso, pero incluso aquellas facciones comunistas ya inoculadas desde principios del siglo XX en toda Europa accedieron a los parlamentos nacionales de Occidente y emprendieron la segunda vía leninista de la Tercera Internacional, o sea, reconvertir con paso a paso y con paciencia el sistema constitucional en un sistema neocomunista para después ser abiertamente comunista, que es a lo que estamos asistiendo hoy en el mundo entero. Ni más ni menos, sin ir más lejos, ahora en España. Los parlamentos actuales están llenos, repletos de gente canalla, degenerada, que valida al comunismo, por la razón que sea. Son la peor gentuza que pueda haber en contra de lo más elemental de la vida del hombre. Pero también están llenos de gente aparente y cobarde, de gente que dicen que defienden el sistema constitucional, que son constitucionalismo, que son la supuesta derecha, todos acomplejados diciendo que son el centro, que ya entraremos también en esas mierdas y en esas necedades, y son los mayores artífices de las políticas de izquierda y de las traiciones a los pueblos sometidos por el comunismo en el mundo en estos momentos. Y después, tales canallas y tales cobardes se entienden, negocian. Lo mismo que tales sistemas occidentales, desde el sistema de Su Majestad la Reina hasta el sistema español, todos habidos y por haber, se entienden con todas y cada una de las dictaduras en el mundo. Después tenemos que tales parlamentos, estos parlamentos delusores que estamos sufriendo, sobre todo paradigmáticamente en España, no legislan para la ciudadanía. Primero legislan para ellos mismos como modo de vida, es una de las grandes afirmaciones de soberanía, y también legislan para grupos corporativos económicos. Grupos corporativos económicos que dan dávida y que les sostienen a ellos en un verdadero entramado ilegal, propio como cualquier tipo de tráfico de la droga, etcétera, de cuestiones ilegales. Y adivinen, la mayoría de estos grupos corporativos económicos, ¿a quién tienen de socio en sus negocios internacionales? Pues nada más y nada menos que a aquellas dictaduras cuyos exilios están pidiendo ingenuamente a los respectivos gobiernos donde yacen de que actúen contra ella.
de que hagan algo por la libertad de sus pueblos. Si esos parlamentos gobiernan solo para sí y no gobiernan, defraudan constantemente a sus propios nativos nacionales, ¿qué queda para los exilios? ¿Qué queda para los otros segmentos de la base social del mundo entero? Nada, solo traición, solo traición. Y después tenemos por último los sistemas judiciales. Es otra vía, pero los sistemas judiciales, todos los nacionales en Occidente y los internacionales, están totalmente degenerados, están totalmente usurpados, penetrados sobre todo por las izquierdas, están totalmente politizados, de acuerdo unos y otros, degenerados canallas con cobardes oportunistas. No hay nada que hacer. Luego, ¿por qué resurgió el comunismo? Tras 1989, caída del muro, y 91, desplome de la otrora URSS, pues muy sencillo, por esto mismo. Nunca se tomaron medidas para el comunismo, y la primera medida, por ser con creces el sistema que más víctimas mortales ha causado en toda la historia de la humanidad, ya debería de ser por defecto en todos y cada uno de los países del mundo. Sin embargo, no. Se permitió el comunismo y las políticas comunistas abiertas en cada uno de los parlamentos. Y esto condujo generacionalmente a un fenómeno totalmente nocivo para las nuevas generaciones y un gran escarnio, un gran fraude, una gran traición para aquellos que han vivido el comunismo. Y es que la izquierda se mimetizó con el constitucionalismo a través de aquello que nefastamente, que de manera instrumental le llaman las políticas sociales. Políticas sociales que ya entraremos en ello, que no tienen nada que ver en favorecer socialmente a sujetos y a grupos, sino que son en realidad un modo de control de la ciudadanía, de convertirla en cuarterones de obediencia, etc. Y al final hay una cuestión también que es honda en el resurgimiento del comunismo. El comunismo se ha cebado y ya en aquellos países, en aquellas naciones, en aquellas poblaciones que no experimentaron el comunismo. Porque el comunismo, cada vez que aterriza en aquellas naciones que sí vivieron el comunismo y lo superaron, no tienen nada que hacer. Nada que hacer. Tal es el caso, sin ir más lejos, de Europa del Este. Europa del Este. Europa del Este fue invadida por los rusos soviéticos. Ya sabemos la historia. Aquellas poblaciones siempre lucharon contra regímenes impuestos, títeres directamente, que hablaban ruso ya casi directamente. Pero aquellos dictadores de aquellos países de Europa del Este tenían ciertos límites. Ciertos límites, y la ciudadanía constantemente estuvo luchando por su libertad. ¿Qué sucedió? Cuando llegó la vecindad de los años 90 del siglo pasado, la Rusia soviética, su mentor, su aval, su amparo, su apoyo, ya se estaba desmoronando ella misma. Y por eso pudo ser posible que los pueblos de Europa del Este se levantaran y ellos solos, ellos mismos, sin la ayuda de nadie, derrocaran tales regímenes. Pero el caso de Cuba es muy diferente. No tiene nada que ver con esto. Para empezar, los tiranos de Cuba no tienen ninguna clase de límite. Para empezar, Cuba no es el primer comunismo como era Europa del Este. Cuba es un tipo de comunismo muy diferente, basado en una pobreza extrema, y mientras más conflictividad, sin fuerza, pero política y económica con el mundo entero, mejor para la clase gobernante. Siempre fue así. Lo explicaremos más hondamente en otro momento, pero Cuba lo que hizo fue desde 1959, fue, aparte de vivir con el amparo de los soviéticos, también hizo su propia red de amparo internacional, estableciendo su propia tercera internacional. Lo hemos dicho muchas veces, ¿qué significó la tercera internacional? Ahondaremos en otro momento, porque tenemos todavía que seguir. Hizo su propia red de amparo, y esa red de amparo del castrismo, desde 1959 hasta la fecha, no solamente se limitaba a pueblos y a naciones del llamado tercer mundo o del mundo subdesarrollado.
Estamos hablando de todos y cada uno de los países de la Tierra, también incluido Occidente, los países occidentales, poniendo por excelencia y por delante a los propios Estados Unidos. Porque hay que decir una cosa que nadie dice y aún está por investigar: cuando, llegado el momento en que podamos coger el poder, abramos de verdad los servicios, los llamados nefastos y delusores archivos secretos. Eso que ellos esconden. Porque una de las cosas que siempre han caracterizado al castrismo es que no tiene en realidad una ideología. Aprovecha una ideología para someter y confundir y para chantajear a aquellos políticos exteriores. Pero el castrismo en realidad, como bien dijo un latinoamericano, que no recuerdo el nombre ahora, en la OEA, no es más que una mafia. Pero una de las peores mafias. El castrismo le da exactamente igual, y el castrismo siempre ha colaborado con la CIA. Es una de las entidades de inteligencia que más colabora con la CIA. Por eso es una de las explicaciones por la cual Estados Unidos nunca ha hecho nada contra su supuesto enemigo. Después está la cuestión de la soberanía nacional. La soberanía nacional es un sujeto, escúchenme bien, soberanía nacional, no soberanía ciudadana, que es otra cosa. Mandamos nosotros los de abajo. No, la soberanía nacional es un sujeto que otorga a cada estado aquello de la autodeterminación. La autodeterminación no es una frase política hecha, es un sujeto jurídico en el don de gente, o sea, en el derecho internacional. Le ha servido al castrismo para poder masacrar a la población y hacer los desmanes que le dé la gana en el mundo entero, sin que Occidente pueda hacer nada, porque lo chantajeaba con eso. Y Occidente, como le importa tres pepinos la vida de los pueblos, Occidente le ha servido como excusa la cuestión de la soberanía nacional, que explicaremos también hondamente con un abogado en qué consiste, para lavarse las manos y mirar para otro lado. Eso es lo que ha hecho Occidente. Por tanto, esto nos lleva a lo siguiente: la gente siempre de manera natural es tendente a la polarización del bien y del mal, y a creer que el bien tiene que triunfar sobre el mal. Eso solamente es ideología de película y está muy instrumentalizado para al final la gente crea en algo que va más allá de la simple ficción, o sea, las propias políticas convenientes de las élites. Y en este caso la gente cree que el castrismo cederá por sí solo. Porque es tan grande el hambre, porque es tan alta la tasa de mortalidad infantil, porque se está deshaciendo, porque se está muriendo literalmente la población, y que el castrismo ante eso va a reaccionar. No, nunca jamás. Al contrario, eso beneficia al castrismo. La gente también creerá que si el mundo entero se une y adopta medidas políticas y económicas, todo el mundo pidiéndole el final del castrismo, políticamente hablando, o sea, de la boca para afuera, o medidas económicas, dar un paso más, ni un duro al castrismo. La gente cree que esa dictadura, de todas las dictaduras, va a caer, y no es así. No cae porque ellos, su vía de financiación nunca ha sido ni el comercio nacional ni el comercio internacional. A ellos les da exactamente igual. De hecho, lo utilizarán. Son especialistas en utilizar eso. Empobrecerán más a la población y, como siempre, le echarán la culpa a Occidente. Sin ir más lejos y paradigmáticamente a Estados Unidos a través del bloqueo, del cual hablaremos. Y la gente cree que el castrismo, a fin de cuentas, soltará el poder por las protestas actuales en Cuba. Por desgracia no es así. Por desgracia. Y nos duele muchísimo, no es así. Vamos entonces con ese despertar del pueblo. Es necesario, porque sin alzamiento de la población en Cuba no hay ninguna posibilidad de lograr, tanto de manera inmediata, de manera mediata o a largo plazo, la libertad. La libertad que va a venir de una manera o de otra. Y ya diremos por qué. El levantamiento es completamente necesario y cada vez es exponencial. Eso es lo bueno que tiene. Empezó en julio de 2021 y cada vez se va extendiendo y cada vez va aumentando. Y cada vez la población va teniendo miedo. En un corto diremos la letra pequeña de cuáles son
los artilugios que ha usado el castrismo para inhibir y aterrorizar a la población, intentando de que todo eso vuelva a su lugar, vuelva a sometimiento. Pero ya es una andadura sin vuelta atrás. Una andadura sin vuelta atrás. De Occidente no esperamos absolutamente nada. Occidente sería uno de las vías, si hiciera sus deberes, una de las vías para liberar al pueblo cubano y venezolano y nicaragüense. Pero Occidente no va a hacer nada. No va a hacer absolutamente nada ante estas protestas. Las protestas van a aumentar. De manera inmediata, nuestra mayor esperanza es lo que dijimos al principio. O que el Estado se enfrente a sí mismo. O sea, que una gran facción de fuerzas dentro del propio castrismo, en este caso en el ejército, se ponga delante del lado de la población y vaya mucho más allá. Luche de verdad, con todas sus consecuencias, sin miedo a morir, los altos mandos, contra la cúpula castrista o contra la mafia de la familia de los Castros. Esa es muy plausible. Por eso, en este momento el castrismo está más que nunca controlando al ejército mediante un sistema que siempre ha puesto en práctica y ha perfeccionado. En este momento lo está extremando. Pero cuando una barca hace agua, da igual que tengas todos los dedos de la mano, siempre habrá algún agujero más por donde entre la libertad. Y tenemos una situación que es clave y que es decisiva para la libertad de Cuba y está en nuestras manos. Estamos hablando ahora de los cubanos que estamos fuera de Cuba, del exilio. Y es la siguiente. En este momento hay una desconexión total, operativa, real, de las masas exiliadas cubanas con la población cubana recluida en la isla. La población cubana está en alza, está luchando en las calles contra el castrismo. Y es exponencial. Pero la población cubana en el exterior, por sí sola, por sus propios complejos, por sus egoísmos, por lo que sea, está inhibida. No sale a la calle ante las llamadas de determinados grupos combativos, como si, sin ir más lejos, la propia soberanía ciudadana. Y esto no lo hace tampoco de manera fortuita. La mayoría de los sujetos que no salen a la calle están influenciados por la llamada red de avispa, por una red de inteligencia castrista, castrochavista, cuyo objetivo fundamental es inhibir operativamente, de manera de que sean activos en la calle, a la gran masa exiliada. Que si saliéramos todos a la calle frente al consulado de estos nefastos degenerados hijos de P, armaríamos un gran apoyo internacional a las revueltas en Cuba. Y aceleraríamos aquello que queremos, que alguien con fuerza suficiente nos ayude para acabar materialmente con el castrismo. De todo esto que ocurre en Cuba nos hemos enterado gracias a las redes sociales, que son las abanderadas de la información veraz, la única información veraz en este momento en todo el mundo, sobre todas las cuestiones, son las redes sociales, es la autoinformación, es la información de la red soberana de la gente, de la red ciudadana en internet, las llamadas redes sociales, porque no podemos confiar para nada, y lo han demostrado con la prensa oficialista. Aquella prensa oficialista que corporativamente es servil y cobarde y está al servicio de los gobiernos de turno. En este caso, en España, al servicio de un gobierno abiertamente chavista y comunista, que ya se ha cargado este sistema político constitucional. Nosotros hemos visto cómo en esta prensa se ha justificado incluso al castrismo. Casi toda la prensa, excepto algún que otro medio independiente pero oficial, casi toda la prensa, el 99% de la prensa oficialista ha enfocado las protestas en Cuba como que la ciudadanía cubana, la población cubana, sale a la calle a pedir abastecimiento, que las protestas son por las carencias. Nadie dice, e incluso llegan a negar, que las protestas es para pedir el final del régimen castrista, que hay toda la diferencia del mundo. Entonces, mucha de esta prensa oficialista, servil
y que está a merced del propio castrismo, directo o indirectamente, ha hablado de que la comunidad internacional tiene que entonces responder dando alimento al pueblo cubano. Y ya no han salido, no hace falta que salieran los castristas, no le ha faltado a las facciones degeneradas de la propia izquierda dentro de España, en este caso, a llamar a decir de que lo que está pasando en Cuba es culpa siempre del bloqueo norteamericano, del bloqueo, el llamado bloqueo norteamericano, que ya hablaremos de él, que ha sido con creces el mayor negocio político y económico para el propio régimen castrista. Todo mentira, todo un fraude. Entonces, todo esto nos llega a la solución. La solución es lo que está pasando en Cuba. Hay que seguir en la calle. La calle es la vía, desde luego. No será suficiente, pero es la chispa que de alguna manera detonará a aquel motor, a aquel sujeto verdaderamente capaz de acabar con el castrismo. Y las medidas que hay que tomar en el exterior son únicas, en una sola vía, muy sencillas e inamovibles. No existe ninguna otra medida. Por mucho que te razones y estudies a ver si hay alguna medida políticamente correcta, no existe absolutamente ninguna que no favorezca al castrismo. Porque todas las medidas, fuera de los que voy a decir, favorecen al castrismo. Ahí tenemos la experiencia histórica. Y las medidas, las únicas medidas que no tomará ningún partido político, para nada, ni de izquierda ni de derecha, que la tienen que tomar los propios afectados y la propia ciudadanía, por eso estamos planteando soberanía, son las siguientes. Tiene que haber un forzamiento, porque aquí se habla, la única vía es la fuerza, tiene que haber un forzamiento de lograr una resolución internacional, la que sea, de final de la dictadura, para poder tener ese amparo legal, ese sostenimiento legal para proceder a la fuerza. Hay que detener a todos y cada uno de la gente relacionadas con el régimen, desde el personal de las embajadas, los consulados, las falsas asociaciones a su servicio y todo el personal, incluso nativo, que trabajan para ellos. ¿Para qué? Para hacer una gran investigación criminal. Una investigación criminal sin límites. ¿Para qué esa investigación criminal sin límites? En primer lugar, para desmantelar toda la red de espionaje, toda la llamada red avispa que opera impunemente en España y en Europa. Estamos hablando de cientos de miles de agentes. Primero para eso. Después, para detectar todo el patrimonio visible y sumergido del castrochavismo. Estamos hablando de miles y miles de millones, que supera incluso el curso dinerario de la propia droga, del propio tráfico de droga. Incautar todo ese dinero. Incautar todo ese dinero. Ya sería el primer gran golpe contra el castrismo. Inmediatamente, sin darle el más mínimo tiempo a reaccionar a esos asesinos, abrir al amparo precisamente de esa resolución internacional, abrir una obligación de canal de abastecimiento directo de primera necesidad a las poblaciones que somete, a cargo de una coalición internacional, al margen de aquellos gobiernos dictatoriales. Ellos dirán que no. Y cuando digan que no, se le da un ultimátum ya con el uso de la fuerza, también certificado en esa resolución legal por un tribunal internacional. Y cuando ellos no venzan el ultimátum y quieran utilizar a la población estará de parte de esa fuerza internacional que desembarque en Cuba. Y entonces se obliga a depositar la criminosidad en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua mediante el uso de la fuerza militar. No existe otra opción para poder superar este mal de males que padecemos en el mundo y en la historia. Gracias, muchas gracias a todos. Perdón la extensión y perdón si hay algún atisbo de vehemencia, pero es indignación
Aquí solamente hay conciencia. Queremos acabar con estos degenerados, con esta lacra de todas las lacras. Y no lo harán los partidos tradicionales, llamados ni de izquierda ni de derecha. No lo hará absolutamente nadie. Lo tienen que hacer las víctimas, lo tienen que hacer la ciudadanía de base. Por eso estamos planteando un nuevo modelo de hacer política. Soberanía ciudadana. Soberanía ciudadana. Por la ilegalización jurídica, por una vez y para siempre, del comunismo en el mundo. Soberanía ciudadana. Por la liberación, por la fuerza, si es preciso, que es la única vía, de todos y cada uno de aquellas poblaciones aún sometidas por dictaduras en el mundo. Soberanía ciudadana. Por la suplantación del actual sistema constitucional de élites representativas en Occidente por el sistema de la democracia. Aquel que todos ellos, izquierdas y derechas, invocan y que ninguno de ellos aplica, porque si no, todos y cada uno de ellos desaparecerían. Gracias a todos y reciban un fortísimo abrazo. Por la libertad de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y por impedir que el comunismo se haga con España. La sangre corre cuando hay guerra, se muere cuando hay que morir.